Ya vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí. Nada más para recordarles, con todo lo que hemos hecho, ya son muchas pláticas, todo esto lo hemos recorrido, si se acuerdan. Y ahora ya estamos aquí en EPI, que es la de hoy. Y nos falta solamente una más, que se llama Hatha. Y ya entramos a la segunda etapa, que es ánimos, que va a estar bien interesante, que ya nosotros ya lo estamos saboreando porque es de la mente, es lo que más nos gusta. Y bueno, empezamos con EPI. EPI, en este caso, viene de epigenética, porque hoy vamos a hablar sobre la genética, sobre tus genes. Y epigenética quiere decir algo que es arriba de la genética. Eso quiere decir epi, es algo más arriba. Hoy les queremos enseñar que sus genes no son su destino. No es algo como un dictador que prácticamente te tocaron unos genes y ya te fregaste, como dicen, ¿no? Hoy les vamos a comprobar que no es cierto. Y después, al último, ya les voy a explicar por qué es el paraguas. Lo van a entender. Como siempre, tenemos muchos estudios, más de 100 científicos, doctores, investigadores que han descubierto estas cosas que les vamos a presentar, más de 250 estudios científicos. Y confiabilidad estadística, como siempre, muy arriba, así que muy fundamentado en la ciencia. Y empezamos con esto. El racismo existirá mientras haya razas. La genética empieza aquí, en razas. Hemos dividido a los seres humanos en diferentes razas. Tú eres otra raza, eres otra raza, y en parte, ¿por qué lo hemos dividido así? Por eso tenemos racismo. Empezamos con Charles Darwin, es como quien dice, el padre de la teoría de evolución, el escritor, el científico que empezó todo eso con la genética. Él escribió un libro que se llama El origen de las especies. Viajó a conocer diferentes animales, viajó a las Islas Galápagos, estudiaba fósiles, había tortugas bien grandes, las montaba en las islas, iba como si fueran caballo, las tortugas se paseaban ahí, pero muy buen científico y lo han malinterpretado en parte porque el segundo como subtítulo de su libro es la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Después quitaron porque no se ve muy bien decir que hay razas favorecidas, pero ese es el título original. Y hoy vamos a entender por qué le puso así, razas favorecidas, cuál es el error de pensar que hay razas favorecidas, de pensar que hay genes mejores que otros. Hoy lo van a entender. Y también, ya que estamos viendo la historia aquí, después de que él publicó este libro, su primo, que es otro científico, que se llama Galton, él inventó esta palabra, eugenesia, que quiere decir buen origen o buena raza. Y estos dos términos, innato o adquirido. Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir eugenesia? Hay razas buenas, hay que cuidarlas, hay razas malas, hay que eliminarlas. Es el racismo más alto que hay. Y después tenemos a personas como William Goodell, que en estos tiempos, un ginecólogo americano, estaba a favor de la castración y esterilización de los dementes. Decía,
pues tienen problemas mentales, vamos a castrarlos, vamos a esterilizarlos para que no se puedan reproducir, para que no tengan hijos con problemas, no traigan más gente con problemas al mundo. Obviamente, por ese estudio mal interpretado de Darwin, salió todo esto y aún hoy tenemos esas creencias. Ciertos genes son favorecidos, otros no. Y hay mucho racismo. Y esto es lo que pasa cuando nos enfocamos demasiado en la genética. Esto es lo que pasa. Hitler estaba obsesionado con la raza aria, que él decía que era la raza superior de todas. Él está obsesionado también con un libro que se llama en alemán Rassenkunde des deutschen Volkes, que es ciencia de razas del pueblo alemán, escrito por este señor Hans Günther. Tenía 4 versiones de este libro Hitler. Estaba muy interesado en la genética, en las razas, y obviamente se obsesionó y infectó a un pueblo entero con sus ideas racistas. Hans Günther, él escribió en ese libro que la raza alemana y la raza nórdica, que de Noruega, de Suecia, Dinamarca, esas gentes, tenían cualidades superiores, que sobrevivían más fuertes, y les advirtió a los alemanes que no hay que mezclarse con judíos y con eslavos. ¿Qué son eslavos? Rusos, ucranianos, polacos, gente de Hungría, Rumania, Europa Oriental. En otras palabras, él les dijo, ustedes los alemanes son superiores, no vayan a mezclarse con estos, ¿sí? Porque tenemos que preservar nuestra raza. Y algo interesante de él vivía en Freiburg, una ciudad en Alemania, era muy famoso esa ciudad, era muy activo en la Universidad de Freiburg, y ahora una mujer eslava, una mujer rusa, es la directora de un instituto donde trabajaba él, de Freiburg, que es mi mamá. Entonces, ¿cómo se han cambiado los tiempos? No, es increíble. Qué bueno que hemos dejado todo esto atrás. Estos son algunos números un poco controversiales. Vamos a ver cuántas personas se murieron en el holocausto, en la purga que hizo Hitler para matar a las razas que él decía que eran inferiores. Primero, judíos. Se murieron 6 millones de judíos. Solamente gente, no soldados en este caso, solamente personas normales. Y esto es, obviamente ellos son de Israel, pero esto estamos hablando que 6 millones en países diferentes, en toda Europa. ¿Cuántos rusos se murieron? 5.3 millones de rusos. Eso es sin contar a los soldados, obviamente, pero ¿quién verdaderamente sufrió más? Los ucranianos. Estiman que de 5.5 a 7 millones de ucranianos se murieron, porque, acuérdense, son eslavos, y Hitler decía, eslavo viene de la palabra esclavo. Entonces su plan era adquirir a Rusia, a Ucrania, tomar esos países, tomar sus recursos naturales y convertir al pueblo en esclavos. Ese era el plan, por eso se hizo la guerra ahí. Entonces, ahí ven los números de muertes, y todo porque una obsesión con la genética. Pero aún así, Hitler no sabía mucho sobre el ADN. En estos tiempos no han descubierto que era un gen, verdaderamente. Estos 2 científicos, Francis Crick y James Watson, son los que descubrieron la doble hélice del ADN. Por primera vez, ellos vieron la estructura del ADN, que era así.
un doble hélice. Y también encontraron la transmisión del ADN. Tienes tu papá te transmite su ADN, tienes a tu mamá también te transmite de su ADN. Y entonces, eso es lo que pasa. Le echamos la culpa al ADN y nos convertimos en víctimas. Creemos en gran parte que nuestra salud, nuestro físico, nuestro cuerpo y nuestros hábitos vienen de nuestros genes. Es por mi mamá, es por mi papá, es que mi abuelo. Sí, todos hemos oído esto. Pero vamos a ver aquí cuál es la verdad. Y la verdad es esta. Como dijo Einstein, Dios no juega a los dados con el universo. Ustedes tal vez creen ahora en este momento que sus genes están prácticamente así al azar, como un juego con los dados. Tienes algo de tu mamá, tienes algo de tu papá y ¡pum! Se activó algo. ¿Cómo lo puedes predecir? Te tocó y ni modo, te tocó, así como dicen. Pero tenemos que ver la biología. ¿Qué es tu biología? Eso es lo que quiere decir biología. Es el estudio de la vida. Hoy van a entender por qué Dios no juega a los dados. Todos los seres, animales, humanos, bacterias, la madre naturaleza siempre les da dos tareas: sobrevivir y reproducir. Siempre buscan dos cosas: sobrevivir, como el oso polar. Por eso tiene su piel y su pelo grueso, porque tuvo que sobrevivir en el frío. La rana. Si nosotros estamos en el agua por mucho tiempo, nuestras células explotan. Nuestra piel no está apropiada para vivir en el agua, pero la rana se tuvo que adaptar al agua, entonces tiene esta piel. El agua se le resbala. Y reproducir. El gorrión, que me gusta mucho, es mi pájaro favorito. Hay diferentes tipos de gorriones, machos. Sí, hay rojos, a lo mejor los han visto ustedes, anaranjados y amarillos. Pero los rojos son los que tienen más pegue, son los más mujeriegos. A todas las chicas les gustan los rojos. Entonces el gorrión, entre más rojo está, más se parea, más parejas, más hembras puede tener. Entonces eso es algo altamente atractivo para el gorrión. Por eso le gustan comer manzanas, le gusta comer flores rojos, como chismes rojos, le gusta comer cerezas, porque quiere ser más rojo. Y los pobrecitos amarillos anaranjaditos no tienen tanto pegue y no pasan sus genes. Igual que el pavo real, ¿por qué está así? Porque quiere llamar la atención, ¿sí? Es el papi chulo, ¿no? Quiero que vengan conmigo, las damas. Por eso desarrolló esto, colores tan bonitos. Pero no es tan sencillo, porque el ADN es el plano de la vida, es el plano que tienes tú. Por eso ellos tienen ciertas características, ¿no? Porque está escrito en su ADN. Y vamos a ver aquí esto. ¿Quién diseñó el plan? Muchos dicen que es por suerte, ¿sí? Selección natural era una frase que inventó Darwin en su libro. Por suerte sería esto, sería decir, como él decía Darwin, que un tigre, una vez, un día, nada más por suerte, nace grande, le toca nacer grande. Y este tigre grande obviamente es más fuerte, puede comer más, y después él pasa su ADN y sus tigritos también están un poquito más grandes y ellos pasan su ADN y así se va.
pero un día nada más al azar pasó así, que nació grande, nació con garras. Pero si es suerte tenemos un problema, porque el tigre tiene garras, tiene colmillos, es grande, y por eso dicen, por eso sobrevive, porque un día, por suerte, nació así y pudo sobrevivir su raza. Por eso su raza sobrevive, por eso es una raza favorecida, más agresiva. Entre más agresiva es la raza, más sobrevive, ¿no? Esa es la idea de muchas personas. Pero tenemos aquí un problema con este animal, que se llama el capibara. El capibara no hace nada, no corre rápido, no ve bien, no se mueve mucho, es muy flojo, a lo mejor por día camina 1 metro, y son las mesas de la naturaleza, porque los pájaros se sientan arriba de él, los changos se sientan arriba de él, todos se dan cuenta que lo usan como mueble. ¿Por qué sobrevive entonces? No es el más agresivo, no es una raza favorecida, pero han sobrevivido y viven muy bien, muy felices, son camaradas de todos. Entonces aquí tenemos que ver algo, ambiente. Y esto mismo viene de Darwin, pero lo han ignorado completamente lo que él dice aquí. El uso fortalece y agranda ciertas partes de un organismo y la falta de uso las disminuye. Y así ciertas modificaciones se heredan. Vamos a ver al canguro. ¿Por qué es tan importante la ley del uso? El canguro necesita brincar para escapar, para conseguir comida, porque su ambiente es así, es un terreno que tiene muchas lomitas. Y el canguro entonces vive de esta forma, él brinca y sus hijos también brincan porque están en el ambiente apropiado y sus nietos también y sus bisnietos también. Y así se van y por eso ellos brincan, porque usan sus piernas y entonces tienen este gen, lo pasan. Pero ¿qué tal si agarramos a un canguro y lo metemos en una jaula y no le permitimos usar sus piernas? Que se atrofien, no las usa, falta de uso. Y después a sus hijos también, les hacemos lo mismo. Y a los hijos de ellos les hacemos lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, por 10 generaciones. Ya no va a poder saltar, no va a tener ese gen, no lo va a desarrollar, porque no lo usó. Es el uso. Por eso, el uso fortalece las cosas que tú heredas. No lo usas, no se activa el gen. ¿Sí? Lo usas y se activa. Y vamos a hablar de esto. Hay trillones de diseñadores en tu cuerpo. ¿Y quiénes son? ¿Por qué tu cuerpo está así como está? Tenemos muchas células en nuestro cuerpo. Ahí pueden ver la cantidad. Es enorme la cantidad de células. Y cada célula es como un ser pequeño. Es como un tú, un pequeño, un mini tú. Tiene sus órganos, tiene trabajo, tiene funciones, se estresa, se enferma, siente feliz. Es un ser pequeño. Y adentro de la célula, ese es el ser pequeño, ¿sí? Hay algo que se llama el núcleo. Y en el núcleo está el ADN, en cada célula, ¿sí? Y la creencia que siempre han tenido las personas es que el núcleo es el cerebro de la célula. Entonces por eso dicen, tu ADN te controla, porque es el cerebro, es el que manda las órdenes. Pero tenemos que ver algo aquí. Tu ADN es 50% cromosomas, 50% proteína. ¿Qué son cromosomas? Muy fácil, grupos de ADN, es todo.
tienes 23 cromosomas de tu mamá, 23 de tu papá, sencillo. Y en nosotros tenemos un cerebro, ¿sí? Si al ser humano le quitas su cerebro, se lo quitamos de la cabeza, ¿cuánto tiempo puede vivir? Se muere inmediatamente. Y si el núcleo es el cerebro de la célula, entonces lo mismo. Si le quitamos el núcleo a la célula, se debe de morir, ¿no? Muy rápido. Pero no, puede vivir 1 o 2 semanas más sin el núcleo. Entonces, sencillo. La conclusión es que el núcleo no es el cerebro de la célula. Sí, ahí está el ADN, pero no es el cerebro, no es el control. Los genes no controlan a tu cuerpo. Hay otra cosa que los controla más. Si no, no pudiera vivir sin ese cerebro, pero puede seguir vivo. Entonces, ¿qué pasó? Le quitas el ADN y puede seguir vivo. Increíble, pero es la verdad. Los genes no son los que tienen el control. Ustedes a lo mejor han visto esto en la escuela. Es genotipo. Quiere decir origen. Eso quiere decir qué está en tus genes. Por ejemplo, tu mamá tenía ojos azules y te pasó ese gen. Tu papá tenía ojos cafés y él te pasó también este gen. Entonces, en tu genotipo existen las dos, azules y cafés. Pero fenotipo es cuál se expresa. Y vamos a decir que tienes ojos cafés. Entonces se expresó este. Este se expresó. Este está como en la bolsita escondido, ¿sí? En el bolsillo. Y por eso le dicen dominante, porque ese es el que surgió, el otro no. Vamos a ver por qué pasa esto, porque no es al azar. Es fenotípica. ¿Por qué tienes ojos cafés? ¿Suerte o ambiente? Porque si tu mamá te da la mitad y tu papá te da la mitad, ¿por qué no tuviste ojos azules si tu mamá los tiene? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué no se expresó? ¿Es suerte? ¿Es un volado? ¿O es el ambiente? Vamos a ver algo increíble aquí. Sencillo, pero increíble. Miles de años de exposición al sol. ¿Qué color producen de ojo? ¿Oscuro o claro? Oscuro. ¿Por qué se activó ese gen en ti? Porque tus ancestros, por muchas generaciones, tienen años y años, cientos de años viviendo aquí, viviendo en un lugar donde hay sol, donde hay calor. Por eso el ojo se hace oscuro, las pestañas están más negras, más largas, más gruesas, porque es el ambiente. En tu ambiente hay sol, en el ambiente de tus ancestros hubo sol. ¿Por qué entonces las personas, por ejemplo, con ojos azules no nacen en todos lados? ¿Dónde hay que ir para ver la mayoría de ellos? A Europa, a Estados Unidos tal vez. Porque esto es por falta de sol. Tienen generaciones y generaciones de familiares que nacieron, vivieron donde hay nieve. Y por eso las pestañas están así, delgadas, más güeras, ¿sí? Más transparentes. No hay mucho sol, hay nieve, hace frío. Esto es plasticidad, porque tus genes son así, plástico. No es piedra, es plástico. Y depende de tu ambiente, cuál se activa. Entonces, lo mismo con la piel. ¿Sí? La piel más oscura, ¿en qué continente está? En África. ¿Y en África qué hay? Más sol, más calor. Y así nos vamos. Menos sol, menos pigmento, piel más ligera. Entonces, el ambiente es
Es bien importante, es prácticamente todo. Tú puedes tener ciertos genes, y hoy lo van a entender muy bien, especialmente con las enfermedades. Puedes tener genes, ¿sí?, en la bolsa guardados, pero tu ambiente no los activa, no importa que tengas esos genes. Ahí van a quedarse guardados, no van a cambiar tu cuerpo, no van a influenciar en tu salud, igual como esto, tu físico. Es por el ambiente. Entonces hay algo increíble que cuando una mujer se embaraza, ¿sí?, prácticamente puedes predecir muchas veces qué fenotipo va a tener su hijo, qué ojos, qué cabello, porque solamente tienes que ver en dónde ha vivido la pareja más tiempo y sus ancestros dónde han vivido más tiempo, en el sol, en el frío, y así lo predices. No por los genes, por el ambiente. Es increíble, pero así es. El ambiente es casi todo. Así que vamos a hablar aquí un poquito, y es lo último de mi parte, de las enfermedades genéticas. Y las enfermedades, tenemos esa idea, ¿no?, que tienes una enfermedad genética, se lo pasas a tu hijo, ya se fregó, ya la tiene. Pero tenemos que admitir esto primero. Decir que es por herencia es solo otra forma de decir no quiero cambiar. Muchas veces lo usamos así, como un pretexto. Es que es herencia. No importa que haga ejercicio, que coma bien, que cuida mi estrés, es herencia. Ya lo tengo, pero los números no mienten. Vamos a ver los números. Es complicado, pero es sencillo. Vamos a ver esto de arriba nada más, primero. Esto es la cantidad de niños, de gente que nacieron con síndrome de Down, que es una enfermedad genética, de 1900 a 2010, 100 años, ¿sí? En 100 años, ¿cuántas personas nacieron con síndrome de Down? En 100 años, ¿cuánto se varía la estadística? Esto, 0.004%. Sí, aquí se subió un poco y otra vez se niveló. No vemos como una subida grande ni una bajada grande, está así. Más o menos siguió igual, porque es genético. Pero, ¿qué pasó con el autismo? Vamos a ver ahora este de abajo. En los 60s, una persona de cada 2.500 personas tenía autismo. Pero en 2011, una de 100 tenía autismo. Si es genético, ¿por qué en 50 años se subió a 25 veces? Porque es 25 veces más. En 100 años, síndrome de Down casi no cambió, casi no varió. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si es genético, el autismo, ¿por qué se subió tanto? Si no es el ambiente, si son los genes. Bueno, hay más. Hay gente que dice, en mi familia sufrimos de diabetes, ¿sí? Es genético. ¿Ok? Otra vez. Vamos a ver los números. Muertes por diabetes tipo 1 por 100,000 personas en 1890. ¿Ok? 1.3 por cada 100,000 personas. En 85, 14.8, y en 2000, 23.6. Entonces estamos hablando en 20 personas más. Es más, pero bueno, vamos a decir que es 20 para redondearlo. 20 más. ¿Por qué? Porque se subió, si es genético. Si el síndrome de Down no varía y es genético, debería de comportarse igual. Diabetes tipo 2. Vamos a tomar este número, porque ya lo vieron. En 100 años son 20 muertes más, ¿sí? Entonces vamos a calcularlo como si fueran 20 muertes por siglo, por cada 100 años, por cada 100,000 personas.
Y vamos a empezar en la era de piedra, que ellos, los cavernícolas, prácticamente son iguales a nosotros, somos iguales a ellos, nada más tenemos como 2 genes diferentes, así que vamos a empezar con ellos. Y vamos a ponerle 20 muertes más por siglo. Entonces, en la era común serían 2000 muertes. En la Edad Media, 2200 por 100,000 personas. En el presente, 2400. Entonces, si lo calculamos, serían 168 millones de muertes al año por diabetes tipo 2. Pero esta es la realidad. En 2012 solamente 5.2 millones muertes por diabetes tipo 2. No cuadra. Algo está pasando aquí. Esta es la realidad. Y esto es lo que calculamos. No tiene sentido. Hay gente que dice que mi familia nos da cáncer. Vamos a ver esto. Escogimos a Suecia para ver qué tanto cáncer tienen a través de los siglos. ¿Sí? 110 años. ¿Por qué escogimos a Suecia? Porque es uno de los mejores países en calidad de vida. Tienen buen agua, tienen aire limpio, tienen estándares muy altos de calidad de comida, de agua, servicios médicos excelentes, para que no pensaran, bueno, es que escogieron un país que tiene problemas, por eso se les subió el cáncer. Pero eso es lo que pasó en 110. Cáncer de seno se subió, cáncer de colon se subió, vejiga se subió, melanoma para arriba, cáncer de próstata para arriba. ¿Qué pasó si es genético? ¿Por qué se está subiendo? ¿Por qué no se queda igual? Así como varía como el síndrome de Down. Y es un país muy bueno. ¿Por qué se subió? Va a ser lo mismo. Vamos a calcular que hay 100 muertes aproximadamente por siglo, por cáncer, tomando esos números. Sí, porque de 1900 a 2013 son como 100 muertes más, ¿sí? Por estos 100 años, por 100,000 personas. Vamos a usar esto y hacemos el mismo cálculo. Serían 10,000 en la era común, serían 11,000 en la Edad Media, serían 12,000 en el presente, serían 840 millones de muertes al año, pero la realidad es que hay 8.2 millones por cáncer. Esa es la realidad. Lo mismo con el corazón. Exactamente lo mismo. Aquí estamos viendo que por 100 años se subió otra vez. Muertes por problemas de corazón. Aproximadamente 30 muertes más por siglo. Vamos a hacer lo mismo. 3,000, 3,300, 3,600, serían 252 millones al año de personas que se tienen que morir del corazón, de enfermedad del corazón, pero son 18 millones. Esto es si fuera algo genético y si se sube con esta tendencia. Entonces, estamos viendo algo aquí que es muy disparejo. ¿Y es por qué? Esa es la razón. Este profesor, Stephen Rappaport, de la Universidad de Berkeley, una universidad muy prestigiosa, escribió este artículo en 2016 que dice: factores genéticos, tu genética, no es la causa mayor de enfermedades crónicas. No importa que tu papá tenía cáncer, que tu abuelito también. Si tú tienes cáncer, lo que te está causando el cáncer no son tus genes.
aunque hayas tenido parientes. Increíble, ¿no? Pero eso es lo que él descubrió. Que él estudió a gemelos idénticos, que tienen la misma genética, son como clones genéticos. Y dijo, si un gemelo se enferma de cáncer, y es una enfermedad genética, el otro gemelo tiene que enfermarse de lo mismo. Y los estudió y lo puso a prueba. Y ese es el resultado, el rojo. Son muertes por causas genéticas. Y dice otros factores, como fumar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, genes y fumar o respirar aire contaminado. Esto es por genética. Y el azul son otros factores. Enfermedades de corazón, cáncer de pulmón, cáncer de ovario. Prácticamente esos son gemelos y son miles de gemelos. ¿Qué está pasando? Son idénticos. Si estas enfermedades como leucemia, cáncer de próstata, cáncer de seno, cáncer de páncreas, si son enfermedades genéticas, entonces, ¿por qué es tan poco la influencia que tienen sus genes? Son otros factores. Aquí estamos viendo lo mismo, esas son enfermedades, demencia, migraña, asma, cáncer en mujeres de seno, cáncer de estómago. Esto es el porcentaje que influye en tus genes. El asma, que es el más alto, influye aproximadamente 48% tus genes. Y si fumas, tienes genes de asma, entonces, ¿quién tiene la culpa de que tú tienes asma? ¿Cuánta culpa tienen tus genes? 48% solamente. Faltan 52% más. Es la mayoría que no son tus genes. Aquí en cáncer de ovarios es menos que 20% que tienen la culpa tus genes. La gran mayoría del porcentaje están al otro lado, no están aquí. Estuvieran aquí en 100%, en 80%, que tiene la culpa tus genes. Y no, están muy abajo, aunque tengas esos genes. Estás enfermo, tienes el gen, pero el gen no tiene la culpa. Increíble, pero es la verdad. Y esto es algo muy complicado, pero eso les voy a explicar, hacérselos muy sencillo. Es lo que dijo este doctor Stephen Rappaport, que descubrió esto a través de una metaanálisis, un estudio muy extenso. Dice, la evidencia empírica, que quiere decir la evidencia científica, promueve la noción de que las exposiciones, eso quiere decir ambiente, tu ambiente, determinantes necesarios, ¿sí? Determinan las enfermedades que operan el fondo causal, esto quiere decir que lo causan, de la diversidad genética. Complejo, pero ¿qué quiere decir esto? Causal, una palabra que jamás se usa en la ciencia porque quiere decir es una causa, encontramos la causa. Y la ciencia es muy cautelosa, nunca dice esto es la causa, pero él sí lo encontró, no hay argumento. Fondo causal, que abajo de tus genes hay algo que los activa, que es la causa por qué se activan tus genes, si son malos o buenos. Y esta es la causa. Exposiciones, ambiente, como fumar, qué agua tomas, qué aire respiras, qué comes, todo en tu ambiente. Por eso es epigenética. Hay algo arriba de los genes. Y esta es la verdad que no queremos admitir.
La verdad es que comemos como marranos, somos flojos, no hacemos ejercicio y estamos hasta la máquina de estrés. Y todos estos son en el fondo causal. Por eso activan o desactivan tus genes. Por eso es el paraguas. Porque tu célula, ¿sí? Hay genes en tus células, hay genes. Y vamos a decir que tienes genes de cáncer. Y son como la lluvia, llueven arriba de tu salud, arriba de tus células. Pero tu ambiente puede ser un paraguas que te protege. Que esos genes jamás se tienen que activar si tú tienes un paraguas. Si tú tienes un estilo de vida apropiado. Por eso, el paraguas ya se los hemos enseñado en las pláticas anteriores. Por eso hablamos del sueño, por eso hablamos de la dieta, del ejercicio. Todas esas cosas, todos esos factores, ese es el paraguas. Los juntas y es tu paraguas para protegerte de cualquier tipo de gen que puedas tener. Vamos a tomarnos un descanso porque sigue ya lo más importante sobre la salud, van a entender muchas cosas. Así que por ahorita tomamos una pausa. Muchas gracias por escuchar. Que iban a encontrar las curas, que iban a encontrar las causas, que nos iban a poder curar de cosas, nos iban a poder eliminar los problemas de nacimiento de, por ejemplo, de síndrome de Down, de autismo. Nos vendieron la idea y eso es lo que todos creían y descifraron esto. En el 2003 acabaron, por fin, en el 2003 acabaron con el estudio del genoma humano. Todos lo pudieron descifrar, millones y millones y millones y millones, y encontraron que tenemos 21,000 genes. Está muy bien, son muchos, excelente, interesante. Pero tengo que preguntar, tan grande, tan caro, de millones y millones y millones de dólares, y más de una década, con alguna enfermedad, pues cura. Les voy a decir el número: 0. 1. Y saben todo el ADN. Meramente genética. No hay. Solamente saben predisposición. Y vamos a hablar de eso al ratito. Importante aquí, esto, una vez más, que se descubrieron predisposiciones. Descubrieron. No nada de curas. Este porcentaje de probabilidad que tengas un hijo con síndrome de Down. Bien. No, porque hay veces sale y hay veces no. Y dijiste un 18%. Y pues ni modo que vayas a tener 100 hijos para que síndrome de Down. Entonces, y nos creíamos fregones porque somos el organismo más complejo del universo. Conocemos. Del universo conocido somos el organismo más complicado de la vida. Entonces nosotros, por eso tenemos tantos. Pero hubo un problema. Dije a los fondos, ya sabemos cosas. Es ahí en, por ejemplo, en plantas. Nomás para ver, para sentirnos a todo dar, superiores. Porque deben tener unos 3 genes. Somos un organismo tan complejo. Y en el 160 genes. ¿Qué quiere decir esto? El tomate es más complejo que el ser humano. Y puede ser. Porque estamos pensando que el gen no es solamente una posibilidad, es un plano, pero de ese plano puedes hacer
como el tomate tiene muchos genes, pero no hace tanto con esos genes. ¿Y por qué tiene tantos? Porque el tomate es más viejo que nosotros. Humanos, si tiene sentido esto. Ha evolucionado más. ¿Quién ha tenido más? Entonces va a tener, ¿qué? Más genes, porque tiene más, como si tiene un mejor plan de dos cosas. Supervivencia, que tiene más vida. Y luego se les ocurrió, porque dijeron, vamos a encontrar algo. Vamos a investigar un grano de arroz, porque no friegues. Y encontraron que tenía aproximadamente 45. Un grano de arroz. No la planta, nomás uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Son más del doble que nosotros. Pero porque el arroz, millones de años, millones. Entonces nosotros somos jóvenes, nosotros no somos viejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué encontramos? Lo mismo que no tienen experiencia, por eso están. Y esta es la clave del genoma humano. Solamente nos mostró, ¿sabes qué? Esta es una posibilidad. Como si te dicen, tanto porcentaje de que llueva hoy. Pero a lo mejor estoy totalmente equivocado, porque hay otros factores que no conozco. Es lo que pasó. Hay tantos factores. No somos una copia de nuestro ADN. Somos víctimas. Tú eres el arquitecto de tu vida. Tú. Tu ADN. ¿Por qué tú? Porque eres tu ambiente. Tú eres como si fuera un carro. Trillones de cosas a todos lados. Y cae lluvia y pues tienes una experiencia. Cae más lluvia, tienes otra experiencia. Y generación tras generación tras generación, un día vas a aguantar más la lluvia. Tus tataranietos van a tener más adaptabilidad, van a aguantar más, por ejemplo, lluvia o calor o lo que sea, donde sea. Bien sencillo, tú eres el arquitecto y el ADN es pasivo y reactivo. ¿Qué quiere decir? No es así. Está paciente, esperando. ¿Qué? Reaccionar. ¿Reaccionar a qué? Al ambiente. Y pusimos estos, en particular yo lo puse porque este es como me iba a vestir hoy. Entonces nada más para que lo vieran, me faltó la corbata. Entonces, pero no se crean. Esto es importante y ahorita van a ver por qué. Ok, el núcleo de la célula, si se acuerdan, les pusimos que eran 50% cromosomas, 50% proteína. No les dimos cuenta de la proteína, nomás no la brincamos. Por algo, por una razón bien sencilla, y es esta, por la imagen que está a su lado izquierdo, por esa, por la de la que les dije que era lo que me iba a poner, ¿sí? Y es por esto, porque el ADN, ¿qué les dijimos? No hace nada, solamente puede leer y reacciona, ¿sí?, al ambiente. Y les vamos a explicar algo bien, pero bien sencillo. Y manga. Porque la proteína, aquí que es un 1% de todo el núcleo, les voy a decir qué es. Está así. Que es el plano de la vida, que es el que te dice cosas, está abajo. Es como mi piel. Entonces, viene como si fuera una idea de la célula, dice, ¿qué voy a hacer? ADN, ¿qué hago? Le pregunta al ADN. Y el ADN tiene que hacer esto, tiene que levantar la manga. Levanta la proteína. Y la célula hace una copia, como si copiara las instrucciones. Copia el ADN. Y dice, ¿ya está? Sí, ok. Y lo guarda otra vez la manga. ¿Por qué? Porque el ADN es bien importante, es precioso, son las instrucciones de la vida.
Entonces no lo puede dejar expuesto. Y si se daña, acuérdense, vive pero no mucho. Se muere rápido relativamente. Entonces lo tapa. Hace la copia y lo tapa. ¿Y cuál parte levanta? La que le pides. Dice, la célula dice, por ejemplo, tengo una señal de testosterona. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y levanta la manga de esa parte. No quiere exponer todo. Expone nada más ese pedazo. Copia para que sepas qué hacer a la célula. Lo copia y ya está. Por eso ya van viendo, no es el cerebro, es un plano. Es las instrucciones, es todo. Entonces, por eso acuérdense de esto. Es bien importante pronto esto. El ADN está cubierto, está tapado y solo se destapa de acuerdo a lo que le pides. ¿Qué hago? Y te destapa ese pedazo. Se levanta ese pedacito de manga, no todo. Ahora, ya que le entendieron a esto, vamos a verlo en acción. Vamos a decir que ustedes tienen en su sangre, porque ese es el medio, y hay una partícula de cortisol. Cortisol, si se acuerdan, es la hormona del estrés. Es el estrés. Y la célula tiene muchos receptores que se llaman como guantes. Tiene miles para cortisol, para testosterona, para nefrina, para todo. Tiene oxígeno, tiene para todo. ¿Y qué es lo que pasa? El cortisol anda así en la sangre. Así. Y pum, cae ahí y reacciona la célula. Reacciona. Dice, hay cortisol. Hay cortisol. Y vámonos adentro de la célula. ¿Qué es lo que pasa? Sale esta antenita y empieza a decirle a la célula, hay cortisol en la sangre. Desenfunda el pedacito y jala la maquinita. Les voy a poner otra vez. Acuérdense, primero entra aquí. Hay cortisol. Estás estresado. Acuérdense, no entra. Hay una señal aquí que le dice, hay cortisol, estamos estresados. Y la célula piensa como si pensara y dice, empieza aquí a funcionar esto y dice, estrés, ¿qué hago? Desenfunda, lee las instrucciones y trabaja. ¿Cómo qué responde? Como estrés, porque eso es lo que está diciendo, hay estrés. Entonces, esto es lo que pasa aquí. La célula tiene 3 estados, solamente 3. La célula, y acuérdense, son células, todos somos. Neutral, que no está pasando nada. En la sangre no hay en realidad ninguna hormona ni nada así muy extraordinario. Protección y crecimiento. Y se les voy a explicar de esta forma. Protección son hormonas y partículas que están relacionadas con estrés como esas, cortisol, norepinefrina, ¿ok? De acá, crecimiento, son las hormonas y los químicos buenos, dopamina, serotonina, oxitocina, son químicos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Tu célula es un ser pequeño y ese ser pequeño dice, ahorita ¿estoy en peligro o todo está a todo dar? ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Viene un tigre. Tú tienes una reacción de estrés y empiezas a secretar adrenalina. Y esa adrenalina, ¿qué hace? Entra en tu sangre y luego las células empiezan a comunicar. Dicen, como los guantes que son especiales para adrenalina la pescan. Y dicen, ¿qué hago? Desenfundan el ADN. Le dice, es pánico, le dice el ADN. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Pasa 3 cosas cuando estás en un estado de protección. Dice, agarra monte. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, quiero que me digan esto. Si voy a agarrar monte, ¿qué es lo más importante de mi cuerpo? ¿Qué voy a usar para agarrar monte, para correr? Piernas, que son músculos y son huesos. ¿Sí?
Entonces, ¿a dónde la señal de pánico que está en el ADN? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo importante? Más sangre. A las piernas, a los brazos. O peleas o corres, una de las dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú no tienes una reserva así como afuera, una botella que dices pánico y le exprimes y se va a las piernas. Entonces, siempre hay una constante. Entonces, ¿de dónde va a sacarle sangre? Solamente hay una parte, dos en particular, pero una en particular que tiene... Los órganos tienen mucha sangre, requieren mucha sangre y mucha energía. Entonces dice el cuerpo, me vale, ahorita en este momento me vale que te duele el estómago. Ahorita no, ahorita no es digestión, ahorita es correr. Entonces lo exprime a tu cuerpo y la sangre se va a los músculos. Porque vas a correr o vas a pelear. Estás en un estado de protección. ¿Y qué es? Es una cascada de efectos celulares. Celulares. No grandes, no, son pequeñísimos. Es una cadenita, pero bien veloz, de billones de células. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos enfermamos. Porque si yo te... ¿qué es lo que pasa? Alguien perdió mucha sangre en una, por ejemplo, en un choque. ¿Y qué hacen? Piden sangre. ¿Por qué piden sangre? Porque si no se muere. Porque requiere sangre, pero ¿para qué creen? ¿Para los músculos o para los órganos? Para los órganos. Entonces, este es el problema. Por eso dicen, el estrés mata. Ya le entienden por qué. Es por esta conexión. ¿Qué más? Sistema inmunológico baja. La famosa de que te estresaste y te enfermaste. Estabas estresado y pum, te enfermaste. ¿Pero por qué? Porque en ese momento dices, a correr, ¿sí? Dices, ¿qué es lo importante en este momento? ¿Combatir virus o correr? Correr. Hay un tigre, corre. Y el sistema inmunológico es muy caro. Es un sistema muy caro. Mucha energía y mucha sangre. Entonces, lo mismo, el cuerpo dice, toda la sangre, todo lo que estás usando para defenderte de bacterias, de virus, apágalo, todo apágalo. Mándaselo allá, a los músculos. Y por eso les hemos dicho que las bacterias son oportunistas. Oportunistas. Ahorita, en este momento, en tu sangre están los virus, por ejemplo, de la gripe común. Ahorita ya lo tienes en tu sangre, todos lo tenemos, pero el destruye o los mantiene controlados si no sientes nada. Entonces, no pasa nada. Puedes tener ahí bacterias de E. coli controladas, las va destruyendo. Pero ¿qué pasa si dejas abierta la puerta y nunca regresas a casa? Pues un día un ratero se da cuenta, ¿no? Uno que pasa por ahí. Porque es oportunista. Es lo mismo la enfermedad. Por eso dices, ¿cómo puede ser? Y nomás por ese estrés, sí, porque la gripa estaba allí. Ya estaba ahí. El virus ya estaba ahí. Y acuérdate de esto bien importante. Si tú estás en un momento de estrés, por ejemplo, dices tú, hay un tigre, ¿qué es lo que tu cerebro empieza a secretar? Cortisol, adrenalina, norepinefrina, los estrés. Es lo que hace. Exprime a las vísceras, a los órganos, los exprime de sangre para que se los mandes al esqueleto y a los músculos, apaga el sistema inmunológico, hace todo eso. Pero, ¿qué es lo que haces y tu cerebro, qué es lo que hace cuando te estresa tu mamá, tu papá? Es una hormona de tigres, que es nada más para los tigres. No, son las mismas hormonas, los químicos, los mismos efectos. El cerebro no sabe si hay un tigre o si es tu mamá. A lo mejor es lo mismo, pero el punto es sencillo, que el cerebro y tu cuerpo no sabe la diferencia, hace lo mismo. Y
culpable de muchas muertes, de muchos homicidios. Porque cuando tú vas a correr en el monte, ¿cuánta inteligencia se requiere para correr en el monte? Muchísima inteligencia. Tienes que estar como viendo matemáticas. No. Nomás córrele. Es más, si te pega un nopal y te da una espinada bruta, tú. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el punto? ¿Qué es el punto? Cuando estás estresado, apagas las funciones altas. Apagas las funciones cerebrales, las mayores. Actúas animalísticamente. Por eso dicen, un crimen de pasión. ¿Qué es pasión? Estrés. ¿Y qué es lo que pasó? Mucha sangre en los músculos, ¿sí? Y se apagó el cerebro. Y cuando se apaga el cerebro, es un animal. ¿Cómo puede? Y es lo que digo, ¿cómo puede haber hecho eso? ¿Cómo puede haber matado a mi esposa? O algo así. Que no eres tú, eres como un animal en ese momento. Entonces, este es un fenómeno. La célula está viva y respondiendo, está viva. Es un ser pequeño. Y si está estresado, también se estresa la célula y empieza a enfermarse. Y cuando está en un estado de protección, ¿qué es lo que hace? No reproduce, no hace más. ¿Por qué? Acuérdense, vida, cosas, sobrevivir y reproducir. ¿Y qué es más importante? ¿Reproducir o sobrevivir? Sobrevivir. Entonces dice, ahorita lo que sea extra no lo hago. O sea, me guardo. Lo menos trabajo posible que tenga que hacer. O sea, todo al mínimo. Todo. Baja todo al mínimo de la célula. Eso dice. ¿Y qué es tu órgano? Un órgano. Es una colección de células. Entonces, por eso es el problema de las enfermedades. Por eso se activan. Porque están tus células en un estado de no reproducción. En este crecimiento reproducen, crecen. Entonces por eso dicen, por ejemplo, dices que has de estar enamorado porque te ves muy bien, te ves como hasta más joven. Sí, porque literalmente tu piel se rejuvenece, porque a lo mejor la tienes en un estado crónico de ¿qué? Protección. Y es lo mismo arriba como abajo. Si tienes ¿haces menos o haces más? Si tienes miedo, ¿te arrinconas o abres los brazos? ¿Cuál haces? Te arrinconas. Protegerte. Es lo mismo la célula. Hace lo mínimo posible. La ataca a alguien, nomás agacha la cabeza hasta que se muera. Y ese es un problema de células, pero se convierte en una enfermedad. Entonces, ¿cómo se llama el estrés? Estos son los estreses comunes. Primero, el oxígeno. Hay algo que vamos a hablar de un científico que se llama Hayflick en unos minutos. Y este científico quería ver cómo podía envejecer a las células. Esto es extremadamente importante porque quería ver a qué punto ya no se reproducen. Porque cuando ya no se reproducen se dicen que es ya se va a morir, ya no reproduce. Lo que dure y pues ya se acabó. Entonces, ¿cómo le hacía para acelerarlo? Y le metió oxígeno. Y entre más oxígeno le metía, más rápido llegaban a ser viejas. En otras palabras, ¿qué es? Se oxidaban las células. Si se acuerdan que les habíamos dicho en Oxis, más oxígeno, más enfermedad. Más oxígeno, más vejez. Dijimos, el oxígeno es un ácido. Los griegos le llamaban el ácido, ese es oxis, significa ácido. Literalmente deteriora tus células, las deteriora. Respirar más deteriora tu cuerpo. Entonces, por eso el asmático se muere más rápido, respira como 3 veces más mínimo que la persona cotidiana. La persona que tiene cáncer respira más, 2 veces más. Entonces el oxígeno es uno, respirar menos. Voy a explicarles bien sencillo por qué. Lo mismo, entra, por ejemplo, tu mamá miedo, o tu papá, o lo que sea, ¿sí? ¿Cómo le haces? Tienes una de dos.
¿Le haces así? ¿O le haces? ¿Cuál le haces? La segunda, ¿sí? ¿Qué es? Agarrar, ¿sí? ¿Qué agarras aire? Requieren oxígeno para funcionar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir algo bien sencillo. El oxígeno, alto nivel de oxígeno está relacionado con el estrés. Cae el agua fría, te echan una tina de agua fría, ¿cómo le haces? O le haces así, porque es estrés. La célula, el ADN, y dice alto estrés. ¿Y qué es lo que dice? Protégete, protégete, apaga todo, no hagas nada. Las células, porque dicen el ADN tiene muchos genes. Ahorita, las células del músculo son las que tienen que trabajar. Apágate. Apágate. Lo que sea, páncreas. Apágate. Ahorita no. Leen la información y la copian. Ese es el problema. Siguiente, comida tóxica. Y por eso les hemos metido tanto. Es una toxina, por eso, ya le entienden. La tiene con esas partículas. Esa toxina, si se acuerdan que el azúcar metaboliza como un veneno, como una toxina, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Produce mugrero, porque está leyendo el código. Dice, ¿mugrero? Ah, ok, hago más mugrero. Eso es lo que está haciendo. Por eso la comida es bien importante, las emociones, ya las entendimos. Todo lo que no estés en un estado de bienestar, de felicidad, de gratitud, de amor, tiene relación con hormonas de estrés, con cortisol, con adrenalina, norepinefrina. Son sencillos, somos como un laboratorio. No hay más. Tú estás en un estado positivo de crecimiento, es dopamina, serotonina, oxitocina, las buenas, las que te hacen como brillar de tu cara porque estás joven. Esas, las emociones son cruciales. Y el ambiente, ¿como qué? El aire, la calidad. Si agarras aire por la boca, todas las cosas que les habíamos dicho de los antibacteriales, todas esas cosas, ese ambiente, limpiar bien, lavarte las manos bien, esos son los estreses. Ustedes ya entienden ahorita, más del estrés, fisiológicamente, químicamente y anatómicamente, más les aseguro que el 99% de doctores, no de personas, de doctores, porque esto no lo saben, porque no les interesa, porque enfermo, pastilla, enfermo, operación, o enfermo, tratamiento, terapia, así funciona. Entonces no les interesa cambiar tu estilo de vida, porque te enseñarían esto y te dicen, trabaja esto, gracias. Y sabes tú que todo se lo piraterían, todo se lo pasarían, ¿cómo no? Pues es la magia, es la cura. Entonces, epigenética, la genética carga la pistola, pero tú jalas el gatillo. Entonces, tú podrás tener como lo del asma, al tope, al 48%. Empezar, el 52% eres tú totalmente. Y el 48%, si tú haces lo correcto, no se activa, nunca lee, nunca se levanta la... No hay estrés, no hay protección. ¿Y cuándo es asma? ¿Por qué les da? Por protección. Por pánico. Entonces, esa es la clave. El cáncer es lo mismo. Es una reproducción que no puede pararse. Bien sencillo, porque estás en un estado de pánico. Piénsalo de esta forma. Si yo te digo, vas a estudiar para un examen, y dices tú, perfecto, mañana lo voy a tomar. Y dices, mañana, el día después te sientas, ahí estás. Ya estás sentado, empiezas a escribir, y me pongo enseguida de ti, y le empiezo a pegar al escritorio, al banco, y le digo, rápido, rápido, rápido. ¿Cómo vas a rendir? ¿Mal o bien? Es lo mismo con el cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Dice, una de mis funciones, la célula le dice al cuerpo, una de mis funciones es reproducir. Y le dices,
Con el estrés, ¿qué es lo que hace? Le dice, rápido, rápido, rápido. ¿Y qué reproduce? Más y más, y no para, y no para, y no para, y no para. Pues, hay un problema de estrés. Entonces, por eso muchos han oído, es que si te da, hay muchos que se curan de cáncer, gratitud, relajación, meditación, yoga, y nomás están quitando el estrés. No hay nada milagroso, no es que encontraron a Cristo, es que simplemente se quita. Y ahora puede reproducir y sabe cuándo. Sencillo. Vamos a hablar del envejecimiento, muy cortito, y esto es algo bien importante que muy pocos entienden. Primero, la célula hace esto, como ya les había dicho, este proceso de mitosis que se divide, y se divide, y se divide, y se divide. Pero piénsenlo, no hay una célula que es una femenina y una masculina. No hay. Entonces, ¿cómo se reproduce? Con el plano, con el ADN. Hace una copia, se hace una copia de ella misma, es un clon. Por eso dices, ¿por qué tengo una cicatriz bruta aquí? Y aunque dicen que cada 6 meses se reproduce toda la piel, ¿por qué sigue estando ahí? Pues si se supone que se reproduce, ¿por qué no queda otra vez bien? ¿Por qué no se va la cicatriz? O el lunar, o lo que sea. ¿Por qué? Porque hace una copia. Hace una copia fiel del ADN. Y el ADN es la instrucción. Bien sencillo. Pero hay un problema aquí. Este es un cromosoma. Son 2 pares del ADN. Y 2 grupos. Y hay algo, estas puntas verdes, si las ven, que se llaman telómeros. Y esos telómeros son como una redundancia. Son como las puntas de las calcetas, de tus zapatos. Esas puntas que están que parecen como que con tape, parecen así, que es un hule. ¿Y por qué las ponen así? ¿Sí? De las cintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están ahí en el ADN? Porque, recuerden, el ADN, al hacer la copia, ¿sí? Ese es el problema. Tu ambiente está también escribiéndolo. También lo está escribiendo, le está diciendo, por ejemplo, ¿estás estresado? Bueno, entonces copiamos esta parte más, ¿sí? Y hay un problema, que todo en la vida se degenera, todo empieza a fallar, todo empieza a tener errores. Y si tu ADN se copia con error, es un problema, porque de repente dices tú, tengo un lunar que no tenía, y empieza a hacerse canceroso, por ejemplo, y dices, ¿qué pasó? Pero ¿cómo le hace tu cuerpo para protegerse de los errores? Y es con estos telómeros. Le pone un pedazo extra a tu ADN, porque dice, tú lo vas a copiar, y de las puntas te voy a ayudar para que esa punta te vaya a insular. De aquí, de lo rosa, que ese es tu ADN bueno, como quien dice, voy a copiar ese pedacito, lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Por si acaso se te va, tienes como esa copia de lo último. No quiero que se te vaya nada, que quede limpio, que sea fiel. Y esa copia, el pedacito verde, no hace nada, es nada más para protegerte de errores. Entre más tengas de estos telómeros, mejor, más joven, porque tienes más protección, tu ADN. Si lo cortas el ADN, así pum, lo cortas, acuérdate, tus células se mueren. Y esto es lo que pasa, ese es el problema. Y es complejo y les puedo después responder cómo. Pero quiero que observen esta, la longitud de los telómeros, en este caso, las cintas. Tengo problemas de dinero, pum, se corta un pedacito. El estrés corta un pedacito de los telómeros en tu ADN. Y te hace más propenso a errores, más propenso a cáncer, más propenso a diabetes, porque va cortando esa porción protectiva. Esa es como las cintas, que es para proteger de que no se haga un mugrero. Y luego te estresan los hijos y otro pedacito se va. Y luego te estresan tu pareja y pum, otro pedacito se va. Y luego te estresa porque estás deprimido y pum, otro pedacito se va.
y luego te estresa la lonja y otro pedacito se va, y luego te estresa tus papás o tus abuelitos y otro pedacito se va, y luego te estresa el trabajo y otro pedacito se va y dices, bruto, ya mera punta al ADN, ya no tengo margen de error. Y luego te estresa el doctor. ¡Pum! Y dices tú, ya estoy bien veterano. ¿Por qué? Porque envejecí. Y dicen, es que el estrés se envejece. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Por esto, porque se les acabó la protección. Es como si le quitas la insulación a un techo y luego le vas quitando un ladrillo. Va a entrar el agua, va a entrar el sol, va a entrar los elementos, va a entrar la paloma esa y te hace popó en la comida. Ese es el problema. Los telómeros son la protección de tu cuerpo, de tu célula. Y el estrés es lo que los va bajando. Y entre menos telómeros, menos longitud de telómeros tengas, más cortito, más viejito, más largo, más joven. Tienes más protección. Entonces, esto es lo que pasa. Se va copiando porque no tienes la protección. Dice, dibujé este niño, dibujó un extraterrestre con ganas, parece real. Ese es tu ADN haciendo una copia. Dice, con ganas. Pedro dibujó un extraterrestre con ganas, parece real. ¿Sí? La información, o sea, hasta ahí vamos bien. Hay telómeros, hay protección, está cerquita, como quien dice. Después viene otra niña, le dice esta niña y dice, Pedro tiene un dibujo de un extraterrestre real. Se empieza, algo así, ya empezaron unos errores ahí medios raros. Y esta niña le dice a otra, y esa niña forma una opinión. Pedro tiene una foto de un extraterrestre. Porque se van con errores, ya no tienes información. Luego llega otra y dice, Pedro tiene una foto de un extraterrestre. Lo ha de conocer. Porque se va deformando. Al final le dicen a un niño y el niño dice, Pedro ha de ser un extraterrestre. Yo sabía que había algo raro con ese Pedro. ¿Sí? Pero miren de dónde empezamos. ¿Pero por qué? Porque es lo mismo el proceso de los telómeros. Tienes poca insulación, se reproduce, se copia con errores. Por eso pone la naturaleza esa protección, porque sabe que existe esto. Entonces dice, la información más importante está aquí. Lo de las puntitas, esa es mi protección. Ese es lo extra. Con la edad va a ir cortándose. Así, un año tuyo en estrés vale 5 de otro. Entonces, ese es el problema. Y esto es lo de la edad. Es un telescopio para medir algo microscópico, porque la edad está en los telómeros. No está en las vueltas que le das al sol. Es una locura. Es algo microscópico. Y esta es la analogía. Dices tú, es como si dicen, hay una pista de correr, y dicen en el centro, ese es el sol, y dicen, si tú le das tantas vueltas, tienes tantos años. Es como si yo les digo, si tú le das 10 vueltas a la pista, te vas a cansar. Y dices tú, no necesariamente, porque si es un olímpico, apenas suda. Si es un ultramaratonista, no es nada. Si es un gordo, olvídate, a lo mejor lo matas. Entonces no todos se cansan igual. Le das la vuelta al sol, porque todos estamos dando la vuelta al sol. Un año más, no es lo mismo. No es lo mismo para ti, que estás en un estado a lo mejor de relajación y de crecimiento, tus células, a comparación de otra persona que está en un estado de protección. Mismo. Esa persona es el doble que tú. Y esa es la realidad. Es lo mismo que este. Dices, ese carro es bien veterano, este bien viejito, tiene 40, 50 años. Pero fíjate de este carro, fíjate la condición. ¿Cómo crees que está del motor? Limpiecito, está brutal.
está brutal. Dice, está mejor que un carro nuevo, a lo mejor. Bien sencillo, el mantenimiento, porque un año no es un año. Esta es la clave. La edad es de cómo tu cuerpo va resistiendo todos esos problemas o cómo va facilitándole la salud a tu persona. Esa es la edad. Entonces, la edad la tenemos que, como quien dice, y esto lo vamos a hacer en la clase que sigue, porque vamos a hacer un adendum porque es largo, lo mides probando tu sistema. Es como si le dices a una persona, este carro es año tal. Imagínate la locura de decir, es año 2010, 2015, a estar muy bueno, te lo compro. Le dices, no seas tonto. Le dices, ¿qué tienes que hacer si vas a comprar un carro? Tienes que llevarlo a algún lado. Tienes que llevarlo a un mecánico, idealmente. ¿Para qué? ¿Qué le hace el mecánico? No se queda viendo y dice, ¿cuántos años? Tantos. ¿Está bueno? No dice eso. ¿Qué hace? Le abre el motor, le acelera, lo frena, le checa todo. Y así determina que te dice, no está bueno. En otras palabras, joven, viejo, etc. ¿Cómo le hago? Abro el cofre. ¿Qué es el? ¿Cómo andamos del esqueleto? Si traes osteoporosis, tienes problemas, andas mal. Andas mal. Hay que regenerar, hay que recuperar. ¿Cómo andas del sistema nervioso? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo reaccionas? ¿Te levantas rápido? ¿Reaccionas veloz como un joven? ¿Sí? ¿Andas bien? ¿No? Pues andas mal. Lo mismo de tu sistema cardiovascular. ¿Cómo andas de presión arterial? Así de sencillo. ¿Andas bien? Estás bien, eres joven. ¿Andas mal? Pues estás viejo. Estás acabando, hay un estrés, etcétera, etcétera. Y vamos a ver esto ya en la siguiente lección. Esto es sencillo. La edad no es un número. La edad es un estado físico. Un estado que es muy diferente. El número no vale para nada. Tenemos, para que se den una idea, al que les había dicho que había un científico que se llama Hayflick. Él encontró que después de tantas divisiones de la célula que se divide, se le acaban los telómeros, se le acaban naturalmente y por eso nos morimos. Pero nadie se muere porque se acaban. Se mueren porque antes les dio una enfermedad. ¿Por qué? Pues hay errores, leen cosas malas en su ADN. Entonces, es el punto. Tenemos suficientes telómeros sin mucho estrés o sin tener mucho estrés para vivir, dicen mínimo 160 años en una salud óptima. Óptima. Y tenemos una enzima, como si fuera un ayudante, que se llama telomerasa. Y esa telomerasa es un ayudante. Cuando tú te relajas y te vas a un lugar, por ejemplo, que te reanima o te da gusto o algo, contento o así, esa telomerasa va al ADN, va y el telómero se lo regenera. ¿Cómo? Bien sencillo, les voy a decir las claves en emociones, porque son las emociones. Las claves: gratitud y relajación. Esos son los químicos que empiezan a activar la telomerasa para que, si tienes un problema, estás veterano, rejuveneces. Porque no es cronológico, no es vueltas al sol, es en tus células. Entonces la edad es un estado, y más es un estado mental, porque es tu emoción. Si ahorita te digo, cierra los ojos, piensa en algo estresante, es lo mismo que si te está pasando. Tu cerebro no sabe la diferencia.